Claro, últimamente se escribe mucho de esto en periódicos y sobre todo en revistas, y aparecen reportajes muy llamativos respecto de la distribución de horario que tienen los caballeros que salen pues atareadísimos en sus cosas, no pueden ir a comer ni a casa, seguramente que fuera se come mejor, sobre todo si lo paga la empresa. Y las señoras pues van, tienen cuidado a los niños antes de salir, los desayunos para todos, etc. Pues la comida, el arreglo de la casa. Yo calculo que va creciendo el número de los esposos que colaboran con las esposas con un sentido corresponsable en la ordenación de las cuestiones del hogar, pero es indudable que todavía es fruto de inercia mucho de lo que los hombres dejamos de hacer y de lo que solemos hacer. Ustedes tengan paciencia, porque una virtud femenina por excelencia es la paciencia. Pero esto no venía aquí nomás que para quedar bien con ustedes. Sí, no creo que al entrar no me da fuerte y que por si acaso. Hay que quedar bien, no vaya a ser que salga de aquí mal parado. Pero bueno, como en el fondo se lo merecen, pues no ha quedado esto fuera de... Bien, en primer lugar, después de agradecerles la presencia en un acto como este, decirles que esto se repetirá todos los años, si Dios quiere. El año pasado, quienes estuvieron recordarán que también tuvimos un encuentro titulado Encuentro con Colaboradores. Y recordarán que el año pasado, como en este, yo les dirigí una carta a los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Bueno, pues el año pasado se lo explicaba de un modo especial en la carta que les dirigí. Son los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos. ¿Colaboradores del obispo? Pues si me aprietan mucho, pues sí. Pero colaboradores del gran sujeto de toda acción evangelizadora, que es la Iglesia. Algunos dicen, yo colaboro en la Iglesia. Pues no está mal, porque la Iglesia tiene